Buenas tardes a toda nuestra red de telemedicina de Oaxaca que está con nosotros en estos momentos. Vamos a iniciar con nuestra sesión de esta semana con el tema Principios Básicos en Nutrición. Para ello tenemos con nosotros de invitada a la licenciada en Nutrición Judith Arellanes López. La licenciada Judith Arellanes López hizo su licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional de México y además tiene una maestría en nutrición comunitaria, por lo que es importante cómo maneja la nutrición y que también para nosotros es importante saberla, sobre todo los médicos que se encuentran en las comunidades. La licenciada Judith, además, ella está en la unidad de medicina preventiva con el programa de nutrición, es responsable del programa de nutrición. Esta unidad pertenece a la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Licenciada, bienvenida, ya ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros porque la nutrición es tan importante. Sabemos que no es lo mismo nutrirse que alimentarse y para ello le cedo la palabra para que usted nos hable sobre este importante tema. Bueno, pues buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes y compartir parte de la información, que esta es muy importante para la salud. Tenemos ahorita que nuestros principales problemas de salud que se tienen en nuestra población es originado por la falta de información en cuanto al consumo de alimentos. Pero para esto tenemos que saber qué contienen los alimentos, cómo están constituidos y cómo nuestro organismo reacciona ante algunas de esas sustancias que contienen los alimentos. Iniciamos nuestra presentación y decimos que los conceptos básicos de nutrición son la parte importante de lo que es saber qué son los alimentos, dónde se encuentran. Hablábamos de que este tema lo vamos a abordar hablando de los conceptos, de los nutrientes y del sistema de equivalentes. Entonces decimos que la alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de nuestros alimentos y que esto es una acción voluntaria y consciente. Además que es susceptible de nuestra educación, pero que además influye la cultura, la religión, aspectos psicológicos y nuestra economía. Se habla que en algunos de nuestros lugares, por cuestiones económicas, no se obtiene una buena nutrición o una buena alimentación. Sin embargo, ya se ha comprobado que lo que influye más es el conocimiento que se tiene para la selección de estos alimentos. Y bueno, vamos a entrar en el concepto de nutrición. Y decimos que es un conjunto de procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan por el organismo. Hay una serie de órganos que entran en este proceso de obtención de energía y nutrientes para las células de nuestro cuerpo. Algunos de ellos precisamente tenemos que seleccionarlos porque influyen en los procesos de crecimiento y reproducción celular, así como de obtener energías para mantenernos en movimiento. Este es un proceso totalmente involuntario e inconsciente. Desde el momento que nosotros ingerimos los alimentos, se llevan a cabo procesos de degradación de estos y a través de las enzimas se actúa y se degradan en partículas más pequeñas. Estamos hablando de los hidratos de carbono, que como parte va a originar la parte más sencilla va a ser la glucosa, las proteínas, los aminoácidos y los lípidos, ácidos grasos, que nos van a servir como una fuente de energía en el caso de que los tenemos de reserva, que eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿y qué es uno de los alimentos? Pues decimos que es toda aquella sustancia que ya sea sólida, líquida, transformada, procesada y que tiene un fin nutricional. Algunas veces esto también es psicológico y ocupamos algunos alimentos para algunas ocasiones especiales. Y todo esto tiene una gran cantidad de nutrientes. Algunos
nos perjudican, que eso también vamos a hablar, porque depende de nuestra cantidad que estemos consumiendo de estos alimentos, lo que va a resultar en nuestro organismo un efecto. Hablamos de deficiencia de algunos nutrientes que nos pueden ocasionar desnutrición, y eso principalmente tenemos este problema en algunas zonas de nuestro estado, como problemas de obesidad, siendo uno de los problemas de salud que ahorita se está incrementando principalmente en la población adulta. Por eso es importante saber qué nutrientes contienen los alimentos para nosotros poder identificar, seleccionar, controlar y en algunos casos pues disminuir la ingesta que se tiene de estos para que no cause esos efectos nocivos a nuestra salud. Y bueno, los nutrientes, tenemos que estos nutrientes son componentes químicos de los alimentos y cumplen una función en el organismo. Distinguimos a dos grupos de nutrientes, unos que van a ser macronutrientes y otra micronutrientes. ¿Por qué les llamamos macro y micro? Bueno, el primero es porque nosotros lo requerimos en gramos, en una cantidad considerable al día, y la otra, los micronutrientes, es porque los requerimos en cantidades muy pequeñas. Aquí agrupamos algunos alimentos. Dentro de los macronutrientes estamos hablando de las proteínas, de los lípidos, de los hidratos de carbono, y los micronutrientes estamos hablando de vitaminas y minerales, que es precisamente como está en este cuadro. Vemos que estos grupos de nutrientes que están considerados como básicos, la gente no los identifica. ¿Por qué no los identifica? Porque algunas veces tenemos los conceptos de estoy comiendo para llenarme y voy a comer lo que yo encuentre a mi alrededor para satisfacer esa sensación de hambre. Entonces aquí es importante revisar que estos nutrientes tenemos que saber dónde se encuentran para nosotros consumir y pues tener una buena salud. Los nutrientes esenciales. Llamamos a estos porque son los que forzosamente tenemos que considerarlos en nuestra alimentación como básicos y deben de ingresar diariamente. Dentro de esto tenemos el ácido linoleico que se encuentra en las grasas y algunos aminoácidos que son indispensables. Esto es básico porque es el funcionamiento de nuestro organismo. Por eso se le llaman esenciales. Son básicos y no los produce o no se encuentran en nuestro organismo para procesarlos, sino se tienen que ingresar. Vamos a entrar a hablar de otro concepto, que es el valor energético de los alimentos, que se mide a través de la caloría, o en algunas bibliografías van a encontrar como las kilocalorías, que es la energía obtenida, decíamos, al quemar, porque esto es un proceso que se lleva a cabo en nuestro organismo, y lo consideramos como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 litro de agua destilada a presión constante. Todo lo que entra a nuestro organismo nos va a producir energía, y esta energía, o al menos para el funcionamiento de todo nuestro organismo, de todas nuestras células, requieren energía y requieren nutrientes como aminoácidos o como cantidades de grasa, donde se va a obtener esa nutrición para nuestras células, porque recordemos que nosotros nutrimos a nuestras células del organismo, que son un gran número. Entonces aquí este concepto lo van ustedes a revisar incluso en las etiquetas de los alimentos procesados, cómo viene la cantidad de calorías que tiene ese alimento, y aquí los identificamos. Hay algunos productos que llegan a tener hasta 300 calorías en una sola ración o porción de los que marcan los productos industrializados, y esto nos permite decir, bueno, si yo me consumo varios paquetitos de estos productos, pues será una mayor carga calórica que esté entrando a mi organismo. Y bueno, entramos a los
macronutrientes, y estamos hablando de los hidratos de carbono, los lípidos y proteínas. Los hidratos de carbono, decimos que 1 gramo de hidratos de carbono nos va a proporcionar 4 kilocalorías. Tienen su principal función, que es energética, es producir energía. Y los alimentos ricos en esto van a estar los cereales, los azúcares, las mieles, las frutas. Estos son ricos en hidratos de carbono. ¿Cómo se clasifican estos hidratos de carbono? En decimos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Dentro del interés para la industria de alimentos y todo lo que se está procesando ahorita están la sacarosa, que es un disacárido. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es la más común, es el azúcar de mesa que estamos consumiendo. Se maneja que como parte de los requerimientos de azúcar que requerimos al día son cerca de 25 a 30 gramos, y las preparaciones que normalmente las hacemos rebasan estas cantidades. Por eso es importante tener un control con ellos. Decíamos que en base al conocimiento que vamos teniendo de el contenido y composición de los alimentos, vamos haciendo selección de ellos para tener una mejor salud. Y dentro de los polisacáridos, muchos monosacáridos como los almidones o la celulosa, que es la que nos aporta una buena cantidad de fibra, pues esa nos ayuda a mejorar la digestión y a que nuestra población tenga menos problemas digestivos. Bueno, decíamos hace un momento las funciones de los hidratos de carbono. Decíamos, función importante es aportar energía. Son componentes de las células, también de los ácidos nucleicos, del ARN y el ADN, y son los que en algunas bibliografías también van a encontrar, son los ahorradores de proteínas, y en algunos casos son los que se sustituyen a algunos otros nutrientes y hacen problemas de deficiencia. ¿Por qué? Porque se consume una mayor cantidad de hidratos de carbono y menos cantidad de otros nutrientes, ya sea proteínas o lípidos. Y los lípidos, estos están aquí también constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, nitrógeno, y los clasificamos dentro de lo que son insaturados, poliinsaturados y saturados. Aquí las grasas que de alguna manera son difíciles de asimilar son las grasas saturadas, que principalmente están en los productos de origen animal, y dentro de ellos está la manteca, está la mantequilla, está lo que normalmente se consume en algunas preparaciones muy oaxaqueñas, que es el asiento. Esas son grasas saturadas. Entonces tenemos que revisarlo. Este es un problema muy serio, el consumo exagerado que se está teniendo. Es saludable consumirlas, pero el problema es que las consumimos en mayor cantidad de los requerimientos. Y decíamos, esto es importante porque 1 gramo de estos lípidos o estas grasas nos va a aportar 9 calorías. Y vamos a hablar más adelante sobre esta cantidad que aportan unos y otros. ¿Cuál es la función de los lípidos? Decíamos, pues nos va a aportar energía. Son el transporte y absorción de vitaminas liposolubles, están constituidas también en donde están los alimentos con grasas, aportan ácidos grasos, forman los tejidos adiposos, reserva de energía, protección de varios órganos. Esto nos sirve para que no se friccionen, para que no se lastimen, para que no se dañen. Es un aislante térmico y se mejora, aquí estamos hablando de la palatabilidad de los alimentos. Esto es que nos hacen sentir más agradables los alimentos hacia nuestro paladar, y es así como a algunas de las personas les gusta ese olor y ese sabor de la carne con un poco de grasa al momento de asarla, ¿sí? Y entonces ahí distinguimos dónde están asando la carne con el simple hecho de oler ese proceso de asado y el olor que va teniendo, y al consumirlo la sensación de saciedad que da estos alimentos. En el caso de las proteínas, decíamos, son unidades estructurales de aminoácidos
y unos son esenciales y no esenciales, y aquí es donde decíamos que algunos de nuestros aminoácidos o de las proteínas las consideramos como importantes por la formación plástica que tenemos, que es en cuanto a las estructuras, pero también como constituyentes de enzimas, de anticuerpos, de todos los procesos que lleva a cabo nuestro organismo. Están incluidas las proteínas, y 1 gramo de proteínas nos aportan 4 kilocalorías. Decíamos aquí, forman parte, como funciones, forman parte de los componentes estructurales, transportan sustancias también como hemoglobina y lipoproteínas, fuente de energías, intervienen en la contracción muscular. Los micronutrientes, estamos hablando de las vitaminas y los minerales. Estos forman un grupo muy importante y están consideradas como su función primordial como que son reguladoras. Son oxidables, termosensibles y fotosensibles. Nuestro organismo no puede sintetizarlo, por lo cual tenemos que consumirlas también y en cantidades pequeñas. No tenemos que consumir grandes cantidades o de alguna manera abusar de ellas. Hay algunas personas que se sienten débiles, se sienten mal, y lo que dicen es que necesito unas vitaminas, y algunas de esas hasta se automedican un gran número de vitaminas. Esto no es recomendable. Precisamente la debilidad de las personas algunas veces está considerada como una deficiencia en la ingesta calórica, que es algo que también vamos a checar, y que lo que requiere es cubrir sus requerimientos calóricos para que no se tenga problemas. Bueno, tenemos la clasificación de las vitaminas, que es uno de los grupos, son las liposolubles, donde está la vitamina A, que es el retinol, la vitamina D. Estas son vitaminas como también la vitamina E, que son liposolubles, la vitamina K. Todas estas tienen funciones muy importantes en el crecimiento, en el mantenimiento, en los procesos de protección de nuestro organismo. Se hablan incluso como antioxidantes en el caso de la vitamina E. Todas ellas, decíamos, se encuentran asociadas a los productos que contienen grasas. Entonces ahí las vamos a identificar, y ahorita vamos a revisar los grupos de alimentos que contienen estas vitaminas como grupos, aunque aquí los manejamos como que algunos de ellos se encuentran en aceites vegetales principalmente, o en el caso de los vegetales verdes. El otro grupo son las hidrosolubles, que son precisamente las que son solubles en agua, y tenemos la tiamina, riboflavina, niacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina, el ácido fólico, la cianocobalamina, la vitamina C. Todas ellas son importantes, nada más que en algunos procesos, ya sea en el transcurso de la vida, se requieren una buena cantidad para asegurar un buen crecimiento o un buen desarrollo. Y estamos hablando como la prioridad que se tiene en que las mujeres tengan un abasto suficiente de ácido fólico, por ejemplo, ¿sí? Esto es importante porque cuando hay una deficiencia o deficiencias severas, vamos a tener problemas con el desarrollo del tubo neural, de la columna vertebral, y entonces vamos a tener malformaciones también en los pequeños. Pero también, si nosotros tenemos problemas en deficiencia de algunos alimentos que la contienen, pues claro que vamos a tener deficiencias de todas las vitaminas, y la persona va a entrar en procesos de desnutrición o de descompensación. Los minerales también forman parte del organismo y son necesarios de manera cotidiana. Nos van a ayudar a prevenir algunas enfermedades. ¿Cómo está constituido nuestro organismo? Decíamos que una gran cantidad es agua, estamos hablando de un 65 a un 75%. Bueno, pues un 5% del peso corporal que nosotros tenemos es de minerales, ¿sí? Y cerca del 1.2 o al 2% es de calcio. Esto es importante porque ¿de dónde vamos a obtener el calcio para que nuestro organismo esté bien? Pues va a ser precisamente de lo que contienen los alimentos que estamos consumiendo, de donde nuestro organismo va a procesar y a transformar esa cantidad de calcio.
Para algunos, a lo mejor dentro de lo que se maneja como estos minerales importantes, dirán, a lo mejor requerimos una complementación con algún producto. Si nuestra alimentación fuera equilibrada, si tuviera todos los contenidos que la que estuviéramos consumiendo con el conocimiento, no requeriríamos un complemento. Sería suficiente con lo que estemos consumiendo de manera cotidiana. Sin embargo, en algunos lugares esto no es posible, por eso es de que se tiene que complementar con algunos minerales. Por decir algo, hay deficiencia de hierro por algunas complicaciones o parasitosis, entonces se requiere desparasitar y posteriormente dar la complementación o dar la recomendación de los alimentos que contienen hierro. Y viendo otro de los nutrientes importantes, y vean que ahorita estamos hablando de puras definiciones y parte importante de lo que es la nutrición, es el agua. El agua es esencial para todos los procesos que tiene nuestro organismo, es esencial para nuestra vida. Se dice que un organismo tiene de entre 65% de agua, sin embargo los niños llegan a tener hasta un 70%. ¿Cuáles son las funciones? Pues es componente de todos los líquidos de nuestro cuerpo. Regula, estamos hablando, todo lo que es nuestra temperatura corporal. Elimina todas nuestras sustancias de desecho. Es un medio para las reacciones químicas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los requerimientos de nuestro organismo? La gente algunas veces titubea y duda en cuanto a cuánto necesito de líquidos. Bueno, se dice que nosotros requerimos, en función, si nos vemos desde el punto de vista de kilocalorías, debe ser 1 mililitro por cada caloría que requiere nuestro cuerpo. Esto es, si mi organismo requiere 1800 calorías, pues van a ser 1800 mililitros de líquido que requiere. Como persona adulta, en niños, en lactantes, esta constante es diferente, ¿sí? Pero para adultos sí es importante que retomemos esta parte de la cantidad de líquido. Otra manera de que pueden ustedes calcular la cantidad de líquido que requiere su cuerpo son constantes que se manejan como 35 por el kilogramo de peso de la persona en adultos. En los jóvenes y en los niños se maneja 65, y en el caso de los lactantes estamos hablando de 100 mililitros por kilogramo. Y en los lactantes, que decían los más pequeños, son 150 mililitros. Entonces, aquí por kilogramo de peso. Entonces, si nosotros utilizamos estas constantes y las multiplicamos por el peso, estaremos obteniendo la cantidad de agua, ¿sí? Y ahí incluiría todas las bebidas que se están tomando durante el día para poder tener ese efecto saludable. Hay algunas personas que en el transcurso del día no llegan a tomar ni 250 mililitros de agua. ¿Cuáles son sus bebidas que están consumiendo las personas? Son principalmente bebidas azucaradas, que está incrementando el ingreso de azúcar a su organismo. Algunas veces los jugos, que también son cantidades considerables de carbohidratos y azúcares, o algunas bebidas como son las frutas, también con cantidades de azúcar. Aquí lo importante es de que vayamos creando una cultura del consumo de agua simple, o sea, pura, que sea potable, que se tenga a lo mejor que tenga un proceso de hervido o un proceso de cloración, pero que se consuma el agua. Eso ayudaría mucho al funcionamiento del organismo y no crearía un desequilibrio. Al momento que nosotros consumimos algunas bebidas cargadas con azúcar o cargadas con algunas otras sustancias, creamos un desequilibrio en cuanto al ingreso de otras sustancias, como decíamos, de ese monosacárido que es el azúcar, y que ahorita lo estamos considerando como el gran reto, el que nuestra gente vaya controlando ese consumo para mejorar su estado nutricional. Y pasando a otro concepto, que es la fibra dietética, y decimos que mejora el tránsito de los alimentos, disminuye la absorción de colesterol. Ahorita, si nosotros hiciéramos algunas revisiones
en cuanto a cómo están las cifras de triglicéridos y colesterol de nuestra población, veríamos que un gran número, ¿sí?, están presentando cifras altas de triglicéridos y colesterol. Si esto lo relacionamos con que el 70% de nuestra población tiene un problema de sobrepeso y obesidad, y si lo relacionamos con la circunferencia de cintura, que se dice que la población que tiene más de 100 centímetros de circunferencia de cintura llega a tener cifras elevadas de triglicéridos y colesterol, pues es mucha la población, ¿sí? Estamos hablando de un 70 o un 80% de nuestra población que está teniendo estos problemas de triglicéridos y colesterol, y que la fibra va a ayudar a disminuir este problema. Y aquí decimos, no es tanto el que se consuma una gran cantidad de fibra, sino vamos a hablar de raciones. Y decimos que si se consumen sus 3 raciones de verdura y sus 3 raciones de fruta al día, será el contenido de fibra que se tiene en nuestros alimentos. Bueno, y también vemos cómo podemos calcular esa cantidad de fibra. Pues muy fácil. Si nosotros conocemos la cantidad de calorías que se requiere, decimos que son 14 gramos por cada 1000 calorías que se consuman. Si mi plan de alimentación es de 2000 calorías, pues serían 28 gramos de fibra que requiere mi organismo. ¿Qué es lo importante? Es saber en qué alimentos está contenida la fibra. Y decíamos, pues es en las verduras y en las frutas principalmente, y en los cereales integrales. Uno de los cereales que tiene buena cantidad de fibra es la avena. Bueno, y aquí vamos a ver que nuestros grupos de alimentos, estos grupos de alimentos que están aquí en la pantalla, vemos que son 8. De esos 8 tenemos que saber cuál es el equilibrio en nuestra alimentación, porque decimos no es tan bueno también comer puras verduras, sino que tiene que ser algo equilibrado, igual que las frutas, que las leguminosas, que los productos de origen animal. En algunas ocasiones muchas personas piensan que el hecho de comer grandes cantidades de carne es una buena alimentación. No, tenemos que saber ese equilibrio, cómo llevarlo a cabo con todos estos alimentos. Y para esto requerimos de saber en qué porcentaje debe estar nuestra alimentación. Y entonces decimos que esa dieta equilibrada, que estamos hablando de las calorías necesarias, hay varios métodos. Les voy a recomendar que revisen la norma 015 y también la norma que estamos hablando 037, la norma 043. Todas ellas hablan en relación a los porcentajes que se deben de manejar en la alimentación recomendable. Y esto dice, o en la alimentación correcta, y esto se habla de que el 55 al 60% de las calorías totales deben de provenir de los hidratos de carbono, de un 10 a un 15% de las calorías totales de las proteínas, y de un 25 a un 30% de los lípidos o las grasas. Y tiene que ser toda una variedad de nuestra alimentación. Entonces aquí tenemos que decir, bueno, ¿y cómo vamos a calcular esa cantidad de calorías que se requiere? Hay varios métodos. Para esto, para orientar a nuestra población, se diseñan varios sistemas que sean los más fáciles para que nuestra población pueda identificar qué es lo que me hace falta o qué es lo que me está sobrando. Y aquí tenemos que revisar también los hábitos que tienen las personas para poder hacer una selección de lo que es disponible y de lo que normalmente consumo, y así hacer una selección unido con los conocimientos, con la información que estamos manejando. Y para esto, esta estrategia que estamos utilizando en México, o aquí en todo nuestro territorio, es cómo llevar a cabo este mensaje de manera didáctica hacia nuestra población,
es sobre el plato del bien comer. Ahorita vamos a relacionar la información anterior con esta imagen del plato del bien comer. Decíamos, se debe de incluir, y aquí así es como lo dice, al menos un alimento de cada grupo en cada comida. Nosotros decimos que nuestra alimentación deben ser 3 comidas fuertes y 2 colaciones, 2 pequeñas cantidades de alimento que tengamos que ingerir. Y decimos, bueno, ¿cuál será mi ración de verduras o de frutas en la mañana? Mi ración de cereales, de leguminosas y de productos de origen animal. Cada día tenemos que elegir un producto y la cantidad y combinación debe ser diaria. Por eso, al momento que el día de hoy ustedes revisen qué es lo que están comiendo, van a decir qué es lo que me hace falta. Para algunos se carga más la alimentación en el grupo de los cereales. Y ahí es donde decimos, bueno, tenemos que modificar al consumo de verduras, de frutas, o ver, en el caso de las leguminosas, qué es lo que puedo ingerir para complementar mi alimentación. No es consumir grandes cantidades, estamos hablando de raciones. Entonces, nuestra información que nos hace falta para unir todo esto es el concepto de ración y conocer la cantidad de alimento por ración que debo de consumir. Queda claro que aquí las verduras y frutas son un grupo muy importante para la salud. Nos están aportando vitaminas, fibra, agua, que eso es básico para el funcionamiento diario. Pero los cereales como fuente de hidratos de carbono también lo es, pero no tenemos que abusar. Aquí es importante saber qué es una ración de tortillas o una ración de pan y que las cantidades que se manejan deben ser las adecuadas. Y para esto tenemos que saber que la alimentación correcta, si lo hacemos bien, permite que las personas gocen de un pleno bienestar biológico, psicológico y social. En el caso de los adultos y ancianos, permite conservar y alcanzar el peso esperado. Nuestra población adulta, si vemos, tiene serios problemas de salud y complicaciones de salud relacionadas, algunas veces, a esos problemas de hábitos de varios años. Estamos hablando del problema que tenemos serio de obesidad en personas adultas, del problema que tenemos de diabetes y sus complicaciones, de la hipertensión, de las dislipidemias, ¿sí?, que van relacionados a problemas de hábitos en el consumo de alimentos y que a través del tiempo se van agudizando y llegan a complicaciones y en algunos casos hasta la muerte de las personas. Previene el desarrollo de enfermedades que se presentan por deficiencias o por exceso de nutrientes. Si nosotros tenemos, ahora sí, la medida correcta, la ración correcta, estamos previniendo enfermedades o estas van a aparecer posteriores, o sea, no a tan temprana edad como ahorita se está teniendo. Antes se hablaba de que la diabetes se presentaba pues ya a personas mayores de 40 años, incluso hasta 50. Ahora tenemos ya problemas de diabetes a los 25 años, a los 20, a los 18. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener todavía más medidas preventivas para que estos padecimientos pues no se presenten en esta población. Y en el caso de los niños, promueven en los niños y en los adolescentes el crecimiento y desarrollo adecuado. Nuestro estado, la población se maneja que cerca del 20% de nuestra población tiene bajas tallas. Y muchas de las personas con las que hemos platicado nos dicen que es porque así es la familia pequeña. Pues no, sí hay una carga genética importante, pero la otra es el consumo de nutrientes que se van teniendo desde el momento del embarazo. Qué peso y qué talla, cuánto mide el bebé al nacimiento, pues va a depender de lo que esté consumiendo la mamá durante el embarazo. Se dice que una mujer debe de estar consumiendo cerca de 300 calorías más de su alimentación y en algunas
puede ser 150 cuando tiene un problema de sobrepeso y obesidad. No es como lo manejan en algunos en algunos momentos, en algunas conferencias, donde dice la mujer embarazada tiene que comer el doble porque tiene otro bebé. No, únicamente tiene que llegar a 300 calorías más las que consuma. Y en el caso de una mujer adolescente, tienen que ser cerca de 500 calorías más las que consuma. ¿Y cómo vamos a sacar esa cantidad de calorías? Porque hasta ahorita me van a decir, bueno, ya nos habló mucho de calorías y no vemos claro cómo vamos a identificar esa cantidad de calorías que se requiere. En el caso de los niños, para que tengan un crecimiento adecuado, la mamá durante el embarazo debe tener un abasto suficiente de calcio. ¿Cómo se va a lograr? A través de los alimentos que lo contienen. Y tenemos que hacer esa selección. Y entonces aseguramos un crecimiento adecuado y un peso adecuado en el nacimiento. Pero durante ese crecimiento, la otra etapa, que es los que tienen menos de 2 años, también requieren una carga de proteínas y de calcio, que eso también lo vamos a revisar más adelante. Y el adolescente, nuestros adolescentes tienen que estar consumiendo igual, asegurar una buena cantidad de proteínas y de los minerales que se requieren para su desarrollo, porque recuerden que en el lapso de 1 año, 2 años, incluso 3, cambia totalmente su complexión de estos chicos. Entonces, ¿cuántas calorías requiero al día? Bueno, pues van a ser de acuerdo si son hombres, mujeres, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, a la estatura, al nivel de actividad y al estado fisiológico. Todo eso se tiene que considerar cuando se quiere hacer muy específico en cuanto al requerimiento de calorías. Hay métodos para hacer este cálculo. Si revisan en internet, está la fórmula de Harris-Benedict, están las fórmulas que se manejan a través de la OMS y la FAO, donde son indicadores para hacer los cálculos en base a la edad y al sexo. Pero también dentro de nuestras normas hablan de algunos parámetros, como el de multiplicar el peso por 30 si su índice de masa corporal es normal. Y entonces entramos a que debemos de saber, y toda la población debe de saber, cuál es su índice de masa corporal. ¿Y esto qué significa? Que es la relación entre el peso y su talla, para saber cómo está su estructura, y en base a eso decimos si está dentro de los parámetros normales, o tiene desnutrición, o tiene obesidad. Y decimos que si su índice de masa corporal es menor a 18.5, estamos hablando de un problema de desnutrición. Pero si es arriba de 24.9, estamos hablando de un problema de sobrepeso. Y si es por arriba, ese índice de masa corporal arriba de 30, estamos hablando de un problema de obesidad. Entonces, requerimos saber cuál es mi índice de masa corporal. Entonces decíamos, si es normal, voy a multiplicar mi peso por 30 y obtendré aproximadamente la cantidad de calorías que requiero. Esos son los métodos más prácticos para hacer esos cálculos de cuánto requiere mi organismo o cuánto se requiere de calorías en determinada persona. Bueno, dentro de estos conceptos básicos que estamos manejando, vamos a hablar ahora de un sistema de equivalentes, que esto es lo básico para saber lo de raciones, porque se acuerdan que estamos hablando de los macronutrientes y micronutrientes, y también estamos hablando de raciones. Bueno, pues este es el sistema de equivalentes que nos va a permitir hacer esa revisión de los alimentos y de lo que estamos comiendo. Entonces, se utiliza precisamente para alimentación normal, pero también se utiliza para el manejo de algunos planes de alimentación para pacientitos que están presentando problemas de salud. Entonces, aquí decimos, es especial para tener un control en cuanto al manejo de cantidad de nutrientes que entran a nuestro organismo. Decíamos que para un individuo sano tenemos que tener un equilibrio. Si hay una ingestión menor, va a haber una deficiencia, va a haber una desnutrición, pero si hay una ingestión mayor, vamos a tender hacia el sobrepeso y a la obesidad. Entonces, un alimento equivalente es una porción
de alimento, ¿sí?, que estamos hablando como ración, y que aporta, estamos hablando, una cantidad similar, ¿sí?, de nutrientes en cantidad y calidad, y que esto puede ser intercambiable en los grupos. También en las normas que yo les mencionaba aparecen los cuadros del Sistema Mexicano de Equivalentes, que son los que normalmente se están manejando. Esos sistemas de equivalentes son cuadros de alimentos donde se agrupan y nos aportan una cantidad determinada de ellos. Y aquí está este cuadro, espero que lo logren ver, es sobre lo que aporta por cada ración de este alimento. Y estamos hablando como una ración de verduras nos va a aportar 25 calorías, 2 gramos de proteínas, 0 de lípidos y 4 gramos de hidratos de carbono. Las frutas, 60 por cada una de estas raciones. En el caso de los cereales y tubérculos estamos hablando de los que no tienen grasa, que sería el pan, la tortilla, nos van a aportar 70 gramos. Y los que tienen grasa, como el pan de dulce, 115. Aquí vemos el aporte de proteínas, todos ellos nos dan 2. Si nosotros decimos que tenemos que asegurar un aporte de proteínas, tenemos que checar cuáles de nuestros grupos de alimentos aportan proteínas, y dentro de ellos decimos las leguminosas por ración son 8 gramos, y en el caso de los alimentos de origen animal, por cada una de las raciones son 7. La leche descremada y semidescremada, estamos hablando de 9 gramos de proteínas. Por eso se dice que para asegurar la cantidad de proteínas para los pequeños y las mujeres que están embarazadas, tenemos que hacer la selección de los que contengan estas proteínas, porque son fundamentales. ¿Cómo ustedes pueden verificar si su consumo de proteínas es adecuado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el 15% de la cantidad de kilocalorías debe de ser de origen de proteínas? Eso es una manera de obtener los gramos de proteínas, pero la otra es en una persona adulta de peso normal, que estamos hablando que su índice de masa corporal es normal, se puede considerar que es 1 gramo por kilogramo de peso. Esto es, si yo peso 57 kilos, son 57 gramos de proteínas que deben entrar a mi organismo durante el día. Y si yo me consumo una taza de leche descremada, van a ser 9. Si me consumo un plato de frijoles, ya van a ser 17 gramos de proteínas. Y yo seleccionaría qué otro alimento más voy a consumir para esa cantidad de proteínas que yo voy a dividir en 3, que estamos hablando de 16, 18 gramos de proteínas, si es que lo logro cubrir, y si no, tengo que revisar otra vez mi alimentación para hacer esos requerimientos y que ingresen a mi organismo. Es fundamental que día a día nuestra alimentación esté completa en todos los nutrientes para que no se tenga deficiencia. Y si nos vamos al calcio, fuente importante son los lácteos, entonces tenemos que asegurar que los niños y que las mujeres embarazadas por lo menos estén consumiendo 2 raciones de productos lácteos durante el día. Y no únicamente como algo que lo pueden consumir un día no y un día sí, no, sino que tenemos que asegurar que esté entrando de manera constante la cantidad de nutrientes. Y si decimos que esos son alimentos básicos, pues esos deben de entrar diariamente. Y algunas veces dirán, bueno, es que a lo mejor leche diario pues no me agrada, entonces pueden ser productos lácteos, estamos hablando del queso, del quesillo, del yogur, que son como alternativas. Ustedes lo van a poder observar en los anexos de las normas oficiales que les mencionaba, porque ahí aparece en ese sistema de equivalentes. Dentro de las recomendaciones que estamos manejando, pues es el consumo de agua, y sustituyan todas las demás bebidas por agua. Nuestro organismo la asimila mejor, disminuye la cantidad de calorías que se está entrando al organismo, y esto es saludable. El consumo de dulces, refrescos, debe ser de un consumo moderado y en algunos casos nulo. Esto es decir, no consumir
estos productos. Si estamos hablando de patologías como diabetes, esto se restringe totalmente. En el caso de controlar, tenemos que hacer varias reflexiones. Si ustedes observaron el plato del bien comer, ahí no se maneja la cantidad de grasa, no se manejan grandes cantidades, ni como imágenes siquiera, el azúcar y la sal. Estos son condimentos que nosotros consideramos como que deben de estar en control. Las grasas, nuestros alimentos grasosos, tenemos que disminuirlos, al igual que los alimentos azucarados, y la cantidad de sal debe ser mínima. En el caso de la sal, se dice que debe estar entrando a nuestro organismo una cantidad de sodio, que estamos hablando de 2.400 miligramos de sodio, que esto traducido a sal serían cerca de 6 gramos de sal que estaríamos consumiendo durante el día. Esto sería una cucharadita cafetera. Esa cucharadita cafetera, si la distribuimos, sería que nuestra alimentación deben ser pequeñas cantidades, pizcas chiquitas, en lo que corresponde a nuestras comidas fuertes. Y ahorita, pues mucha gente abusa de ellos. Los productos industrializados son grandes cantidades de sal que se están consumiendo, entonces eso agudiza algunas patologías como la hipertensión. Entonces tenemos que tener control con todos esos productos salados, con esos embutidos, con esas preparaciones que hacemos en casa donde nos gusta adicionar sal en cantidades pues mayores. El abuso de algunas comidas rápidas también. No es aconsejable el hecho de sustituir, porque aquí algunas veces sustituyen una buena alimentación por una alimentación saludable, ¿sí? Una alimentación natural de frutas, verduras, cereales, y lo sustituyen por alguna comida que es rápida, llámense hamburguesas, ¿sí? Llámense algunas frituras y algunas bebidas azucaradas. Jamás no se sustituye una buena comida por esto, y de alguna manera eso crea problemas. Y la otra parte que va asociada a buenas recomendaciones con nuestra alimentación es el ejercicio. Se dice que para hacer el movimiento de la cantidad de grasa que tenemos en exceso, que es la acumulación precisamente en los procesos metabólicos de transformación de tanto más hidratos de carbono como más grasa a nuestra alimentación, bueno, pues es el problema de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo se logra controlar este problema? Pues es a través de una actividad física. Entonces, esos beneficios que se tienen de hacer ejercicio, pues nos van a ayudar a tener una mejor digestión, nos van a ayudar a prevenir algunas enfermedades crónicas, y no es un ejercicio extenuante, sino simplemente es tener tiempo para ejercitarse, el caminar, el bailar. Decíamos algunas veces 2 o 3 piezas, cada pieza dura entre 3 y 4 minutos. Si bailamos 3 o 4 piezas, ¿sí?, ya estamos cubriendo lo básico de mover nuestro cuerpo de manera diferente. Son cerca de 12 a 15 minutos que se debe de iniciar cuando las personas son sedentarias, y junto con la alimentación, pues estamos hablando de una alimentación saludable. ¿Cuál es y cómo es importante el hecho de saber que lo que comemos nos está causando un efecto en nuestro organismo? Pues nosotros lo evaluamos a través de la complexión de las personas. Si una persona tiene una complexión, si su índice de masa corporal es normal, estamos hablando de que los nutrientes que están entrando pues están funcionando y mantienen a la persona en su peso y su talla saludable. ¿Cómo observamos que hay deficiencia en el consumo de estos alimentos? Pues es cuando se consume de más y la persona presenta un problema de sobrepeso y obesidad. Y entonces decimos, tenemos que modificar alguno de nuestros alimentos. Y entonces decimos que el comer con conocimiento, pues es tener una buena salud.
Entonces, regresando a nuestro plato del bien comer, nuestras raciones en nuestro plato de desayuno, comida y cena, no debemos de olvidar que debe haber fruta, que debe haber verduras, que debe haber raciones, estamos hablando de entre 3 y 4 raciones de cereales, ahora lo vamos a hablar en raciones, y vamos a hablar de lo que corresponde a las leguminosas, una ración de leguminosas que vendría siendo un plato de frijoles o lentejas. Las lentejas es una buena fuente de fibra también. Estaría muy bien, al igual que las raciones de carne. ¿Cuántas raciones de carne formarían este buen plan de alimentación? Estaríamos hablando de entre 2 y 3 raciones de carne que consumamos al día. Una ración de carne corresponde a 30 gramos. Estamos hablando de 90 a 100 gramos de carne que tenemos que consumir al día. Y si no es carne, pongámosle productos de origen animal, porque puede ser huevo, puede ser queso, y con esto estaríamos cubriendo la cantidad de proteínas en nuestro organismo. Comer, decíamos, es una necesidad y nosotros la podemos convertir en un placer, pero no abusar en las raciones. El hecho de que me gusten las tortillas calientitas no es para que yo consuma unas 3, 4, ¿sí? O algunas veces 5, sino de las tortillas que se tiene un diámetro de 30 centímetros, pues lo ideal sería que nada más me comiera una de las de 30 centímetros, aunque también tendríamos que ver el grosor, porque algunas llegan a pesar más de 100 gramos esas tortillas. Entonces ahí es que tendríamos que decir, bueno, pues háganlas más delgaditas para que puedan comer más de ese tamaño. Entonces aquí para las personas que hacen tortillas, la recomendación es de que las hagan más delgaditas. Y bueno, nuestra alimentación tiene que ser un placer, ¿sí? Es importantísimo revisar y checar que los alimentos que estamos consumiendo pues sean agradables a nuestros sentidos y que se consuman en los horarios adecuados. Nosotros tenemos malos hábitos en cuanto al consumo de alimentos. Se ayuna muchísimo. Hay algunas ocasiones en que se llega a las 12 horas o 14 horas en que no se consumen alimentos. Nuestro organismo está funcionando las 24 horas, entonces requiere una carga de nutrientes. Entonces aquí vamos a trabajar sobre el hecho de que principalmente a la población que está en crecimiento, pues se le den las 5 comidas, las 3 comidas fuertes y las 2 colaciones, que serían 5 sesiones de comidas, pero que algunas serían menos voluminosas y las otras más voluminosas, que serían las 3 comidas fuertes y las 2 colaciones. El hecho de consumir con conocimiento pues nos permite, decíamos, tener una buena salud. Y es todo un placer, un plato bien presentado. Tenemos que trabajar también en lo que es la presentación de nuestros alimentos. Nos gusta comer cuando vamos a un restaurante en platos que estén pues de alguna manera bien presentados, de bonito diseño, de colores. Entonces nuestra comida en casa tiene que ser así también, ¿sí? No el hecho de ir a un lugar de esos haga la diferencia entre lo que comemos en casa y lo que se come en esos lugares, y debe ser agradable. Y algo muy importante, y que es algo para los niños como fundamental, es la buena compañía y el buen ambiente que se puede tener al comer los alimentos. Algunas veces no se da como la importancia adecuada de con quién comemos y el ambiente que creamos al momento de comer. Para los niños es fundamental. Un ambiente agradable hace que el niño coma mejor, ¿sí? Un ambiente tenso debilita este hecho y hace que los niños no coman de manera adecuada. Es muy sensible, son muy sensibles los niños hasta a estos ambientes. Entonces tenemos que crear, si queremos que nuestros niños coman bien, ambientes agradables. Y para todos, porque creo que a todos nos gusta llegar a un lugar
y comer algo agradable en un ambiente agradable. Y bueno, creo que esta es nuestra última presentación que tenemos. Muy importante es que ustedes lo consideren como la base para estar saludable. Estos conceptos que manejamos hoy, ¿sí?, son los básicos para la nutrición de nuestra población. Y nuestra nutrición, recordemos que tenemos que hidratarnos y tenemos que consumir esa cantidad de nutrientes que requiere nuestro organismo. Y es preocuparse un poco más por la salud a través del conocimiento de lo que contienen los alimentos. Por eso la invitación a todo el personal a que revise la norma 043, que son los criterios para brindar orientación alimentaria, la 015, que es precisamente para dar orientación a pacientes diabéticos, que ahí está especificado nuestro sistema de equivalentes, los que les acabo de presentar. Ahí también viene, para que ustedes lo revisen con calma. Aquí sí fue muy poco tiempo para tratar toda esta información. Muy bien, pues a las sedes les agradecemos haber estado con nosotros, y a la licenciada Judith Arellanes López el haber estado este día con nosotros. Licenciada, muchas gracias. Gracias. Y vamos a estar con usted en otras sesiones siguientes para que pues aborde sobre estos temas que sobre todo entran dentro de la reforma que se ha proyectado en este año. Así es, el mejorar la salud a través del conocimiento de nuestros alimentos, mejorar nuestra nutrición. Muchas gracias, buenas tardes a las sedes y estaremos en la siguiente sesión. Hasta luego.